esta es la eterna pregunta de ¿un emprendedor nace o se hace? En mi casa no hay nadie emprendedora. De hecho, cuando yo decido apostar por este modelo y dejar mi vida tradicional y poner foco en esto, en casa es todo como, ¿pero qué estás haciendo? O sea, yo creo que cuando un emprendedor, un empresario, perdemos foco, te tienes que invitar a tomar un café a ti mismo, tienes que sentarte y tienes que planificar, tienes que aplicar estrategia. Yo creo que lo más difícil fue plasmar bien la idea en un PowerPoint, ¿no? O sea, y lanzarme a la carretera a visitar durante un año más de 200 proyectos. Salen muy pocos proyectos de todo lo que se va montando, ¿no? Y yo creo que eso, efectivamente, te tienes que obsesionar. Yo creo personalmente, aquí no sé si mojarme mucho, pero yo creo que hay algo que no interesa que la España rural, la España vaciada, yo creo que hay algo que no está permitiendo que allí surja el emprendimiento, las iniciativas. Por interés. Are you ready? My friend, are you ready? Are you ready, my friend? Are you ready? To warm it. To warm it, my friend. To warm it. To warm it. Bienvenidos a un nuevo episodio de Way Strategy Podcast. Hoy tenemos con nosotros a Rafa Usejo. Rafa, estás aquí porque has hecho un camino como maker, has sido capaz de generar riqueza, empleo, innovación y bueno, queremos preguntarte cómo lo has hecho. Hoy está también con nosotros Juan Antonio Palma, CTO en Tuom, así que bueno, te vamos a acribillar a preguntas para que nuestra audiencia sepa cómo se recorre este camino, ¿no? Lo primero de todo, cuéntanos un poco qué es Ruralka, para los que no lo conozcan. Y bueno, nos pones un poco en situación. Así, al grano ya, vamos, al grano del tiro, ¿no? Bueno, pues primero gracias por invitarme a compartir un poco con vosotros en este espacio de innovación, de desarrollo, de compartir experiencias, aprendizajes y nada, vamos a pasar un buen ratico, ¿no? Aquí, de amigos, además. Porque, claro que sí. Efectivamente, sois buena gente y por eso estamos aquí pasando un buen rato con vosotros. Pues nada, Ruralka, la pregunta es ¿cuándo nace Ruralka? Perdona, que me bueno, primero explica un poco qué es Ruralka, ¿no? Vale. Y para los que no lo conozcan. Muy bien, Ruralka es un club de calidad de pequeños hoteles con encanto, líder en la venta de experiencias y escapadas en entornos rurales, en entornos no masificados, ¿vale? Nosotros, al final, Ruralka es ese club que une establecimientos con señas de identidad muy definidas, ¿no? Son edificios históricos, representativos, palacios, cortijos, casonas por toda España y Portugal, con un número máximo de habitaciones, alrededor de las 20, 25 como máximo, 20, 25, sí. Una gestión familiar y una decoración y un trato muy cuidado, muy exquisito, ¿no? Entonces, pues nada, pues eso es lo que es Ruralka, ¿no? En general, así como en 3 pinceladas. Qué bien, qué bien. ¿Cuándo empiezas con Ruralka? Hace alrededor de 20 años, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, pues ahora justo en el próximo enero hace 24 años ya. Fíjate. Ya hemos pasado la adolescencia, la juventud, ya estamos metidos ya en la madurez casi, sí, ¿no? De empresarial. Sí, pues nada, con 23 años me lanzo a montar este proyecto. Y me lanzo pues porque al final, como estas cosas, ¿no? De repente hay un día que te da un clic. ¿Recuerdas ese momento? Sí, lo recuerdo perfectamente porque a mí siempre me gusta hacer cosas, ¿eh? Siempre he sido una persona bastante inquieta, ¿no? Yo creo que cuando tú decides montar una compañía, una empresa o fundar algo, aventurarte en montar un proyecto, yo creo que siempre has tenido algún tipo de inquietud, de interés, ¿no? Ganas de hacer cosas, ¿no? Por ti, por todos o por lo que veas que hay una oportunidad, ¿no? Y ya, incluso ya de jovencito, ya de adolescente, tenía que buscarme la vida para tener algo más de recursos económicos, ¿no? Porque en casa tenías una serie de limitaciones. Entonces, claro, si tú querías acceder a cualquier tipo de algo extraordinario que supusiese un coste extra asociado a lo que te daban en tu casa. Había que buscarse la vida. Había que buscarse la vida. Claro. Entonces, claro, los emprendedores estamos todo el rato en esto. Entonces, he vendido cosas muy random, o sea, de comprar, de vender, de amigos,
cromos, Pokémon, Sí. todo, ¿no? Y mientras estudiaba también, ¿no? Entonces, pues bueno, pues podía permitirme hacer algún viaje un poco mejor, con más recursos, con más pasta, Claro. y más cómodo, no salir de albergues y tal. Y bueno, entonces, como siempre me gusta hacer cosas, y es verdad que en un momento dado, cuando estoy 23 años que estoy estudiando, estoy en la universidad y demás, es verdad que tampoco soy muy buen estudiante, las cosas como son, pero bueno, y entonces cualquier excusa era buena como para enseguida dejar y poner foco en otra cosa. De repente se junta que tenemos esa disposición de juventud, de desparpajo, de iniciativa, de ganas, De inconsciencia también, ¿no? de inconsciencia completamente, ¿no? De rockeros, de estrellas Sí, del rock. total, total. ¿no? Decir, oye, pues yo Claro. me voy a lanzar a esto. Se junta Internet como canal, como nuevo canal, como un sitio en el que poder apostar y para poder hacer un emprendimiento, porque justo en esto, hace 23, 24 años, empieza también el Internet como canal, ¿no? Sí. Para empezar a posicionarse en nuestro día a día, en nuestra vida. Las .com, navegábamos con módems de 56K, ¿no? Que nos regañaban, ¿no? Nuestra madre, que estábamos ocupando el teléfono, ¿te acuerdas? Efectivamente, claro. Descolgaba y sonaba, ¿no? Claro, no podías llamar por teléfono porque Claro. estabas ocupando la línea, era lentísimo, tenías bonos de horas Sí. para acceder, ¿no? A este tipo de cosas. Joder, Sí, esto sí. suena como... Se descargaba la imagen. Cretácico. Somos mayores, pero no, Sí, somos sí, jóvenes todavía, sí, sí. pero es que ha pasado hasta hace muy poco todo esto. Una semana para bajar una canción, Claro, ¿te acuerdas? sí, muy loca la historia, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, estaba ahí el canal, ¿no? Entonces el canal había que aprovecharlo en un momento dado, ¿no? Y sobre todo te da muchas posibilidades porque a la hora de montar un negocio, sobre todo como el mío, que era un negocio más enfocado al servicio, a dar servicio a estos establecimientos, pues te permitía que con muy pocos costes poder emprender. Y luego, cómo no, identificar esa oportunidad que vimos que en ese momento, en el 2001-2002, empezaba a emerger todo este nuevo modelo de turismo, que era un vertical dentro del sector turístico, que es el modelo del turismo rural o de la hotelería con encanto, ¿no? De gente que habían pues, desarrollado iniciativas dentro de la España rural, muy, muy interesantes. Entonces, por eso es un poco lo que hace esas tres cosas, ¿no? La juventud, Internet Sí. y el nuevo modelo, de que quieras poner foco y decir, oye, voy a dejar todo, Sí. voy a apostar 100% por esto, ¿no? ¿Y de dónde te viene la vena emprendedora? O sea, ¿en casa tenías incentivos? ¿Dónde aparece, ¿no? Esto? Bueno, esta es la tierna pregunta de ¿un emprendedor nace o se hace, no? Sí, sí. En mi casa no hay nadie emprendedora. Nadie, Fíjate. nadie, ¿no? De hecho, cuando yo decido apostar por este modelo y dejar mi vida tradicional, ¿no? Y poner foco en esto, en casa es todo como, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Claro. Estás chiflado. Tú tienes que labrarte un futuro como está establecido, ¿no? No, yo voy a apostar por el emprendimiento y además me vais a ayudar vosotros, Sí. ¿sabes? O sea, tenéis que ayudarme, ¿no? Sí, O sea, sí, hay sí, que... sí. Y todos en casa, pues a ver cómo te ayudamos y tal, ¿no? Entonces hubo un familiar, una tía y mi abuela que me apoyaron en estas primeras andaduras, dejándome un espacio para que yo pudiese trabajar y poder tener Sí. pues lo que hoy son los Vivero en empresa o todo ese Sí. tipo de cosas, ¿no? Poder tener un sitio donde poder tener mi ordenador, mi fax, mi estructura porque yo no tenía, era como mi garaje de Silicon Valley, Sí. ¿no? Pues era un cuarto Casa de en tu casa, abuela. un cuarto en casa de mi abuela y una tía, una hermana de mi madre que me ayudó me ayudó Sí. con dinero financieramente para que pudiese empezar a pagarte los Ah, autónomos, a visitar los establecimientos, a viajar, a comprarme un coche, a acceder a todo esto, porque Sí. el acceso a capital o a inversiones o a inversores y demás bueno, para mí era completamente desconocido a día de hoy. No, y yo creo que había- inexistente prácticamente inexistente. en España, ¿no? No había un ecosistema realmente de apoyo al emprendimiento como lo entendemos hoy, como está empezando yo creo que sí a ser un poco más palpable, ¿no? En Sí. España. Sí, es verdad que siempre ha habido emprendedores. Yo creo que España hemos gozado y Sí. hay grandes emprendedores en España. Es verdad que ahora, en los últimos años, hay una corriente mucho más... Está más de moda, pero antes, Está o más sea, de antes moda. había, tú dices bien había, pero había menos, muchos Sí. menos. O sea, por un lado yo creo que era más sencillo y por otro lado el ecosistema estaba menos montado, ¿no? Claro. Ahora
ya la cosa ha cambiado un poco en ambas partes, ¿no? Sí, Claro. sí, desde luego. Y ahora tenemos los canales de internet y redes sociales, todo eso que nos lo facilita un poco más. Sí, sí, Desde sí, sí, luego. sí. Sí, acceso a dinero, ¿no? Hay gente Acceso también a dinero, acceso a hay dinero. gente con ganas de invertir, de Sí. apostar, de apoyar, de impulsar, Claro. ¿no? O sea, en aquel entonces ¿Qué recuerdas que es lo que tenías fuera? que ir a un banco, tenías que ir a Claro, un banco claro. y ese era tu primer socio, el banco, ¿no? Sí. O eso, Convencerle. primero la familia que te tenías que convencer para que te intentasen apoyar de alguna manera, ¿no? Porque decías, oye, si yo tengo 23 años, si yo estoy estudiando, yo no voy a sacar la pasta para hacer esto. El banco te miraba de lado. Claro, y además ya tenías que pasar por la juerga de los autónomos, de no Sí. sé qué, o sea, eso tenías que pasar del minuto cero siempre por eso, ¿no? Es que total. Y por una gestoría, por construir un proyecto digital, que hoy construir un proyecto digital prácticamente te lo puedes hacer tú. Directamente. Pero aquel entonces tenías que buscar un programador que era como, bueno, Sí. bastante complejo, Total. un diseñador web, ¿no? O sea, que entendiese bien de ceros y unos y que trasladarle todo lo que tú querías y que lo llevase al entorno digital. Hoy todo eso es mucho más accesible, ¿no? Mucho más. Por eso yo creo que también hay mucho más emprendimiento, ¿no? En este momento, ¿no? ¿Y qué es lo que recuerdas que fuera lo más difícil el primer año? Como para, en el sentido de convencer clientes, hoteles o, pues eso, casas rurales, o te recorriste España. Claro, yo creo que lo más difícil, o sea, tener la idea y la determinación a mí no me costó. No me costó nada porque, como os he dicho, siempre he tenido como muchas ganas de hacer cosas. Yo creo que lo más difícil fue plasmar bien la idea en un PowerPoint, ¿no? Ir sin ningún tipo de plan de negocio, ni de estrategia, ni nada de eso. O sea, ir con pura intuición y ganas y corazón y esperanza. ¿no? Claro. Crear una hoja de ruta en un PowerPoint y lanzarme a la carretera a visitar durante un año más de 200 proyectos. Hoteles. Hoteles, Bueno, más de 200. casas rurales, hoteles, efectivamente, más de 200 hotelitos alojamiento. que habíamos identificado previamente con guías, Sí, y, o sea, Con nada, guías en papel, claro. guías en papel, en ferias, en agencias de viaje, o sea, que habíamos Buscando. llamándoles, quedando con ellos y yendo a su casa a visitarles, a esos proyectos, a conocerlo, porque claro, yo no tenía ni idea tampoco de este sector. O sea, yo había identificado que aquí había una oportunidad, pero Sí. había que bucear, había que investigar. Claro. Entonces, es verdad que los primeros años pues fueron todo un poco ese aprendizaje, ese Sí. rodaje, ese entender lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y para quién lo quiero hacer. Claro. Entonces iba pues, sin plan de negocio, nada, iba simplemente pues como el que se mete a... Sí, ¿Por sí, qué? Porque sí, tienes la posibilidad, tienes la juventud, no tienes Y las ganas. Las ganas, claro, Y las efectivamente. ganas, fundamental. Entonces, lo más difícil fue convencer a esos establecimientos de que hiciesen caso, confiasen en la idea de que íbamos a ayudarles en todas las limitaciones, porque son sitios que tienen muchas limitaciones a la hora de promocionarse, de comercializarse, Claro. en temas de recursos, de todo, y sobre todo que les íbamos a meter bajo una agrupación y íbamos a hacer íbamos a crear esta marca, íbamos a meter a todos los hoteles con unas señas de identidad muy homogéneas entre ellos, íbamos a hacer una promoción conjunta y lo íbamos a llevar al entorno digital. Claro, ya había que Decían, explicar ¿qué? esto, ¿no? Y eso había que Díselo explicarles al esto. hotelero que tiene 70 años Claro. o... Bueno, no, era gente joven, porque había mucha gente, a mí me sorprendió que por aquel entonces había mucho urbanita, o sea, había varias tipologías de cliente, pero coincidía mucho uno de que era pues una pareja de mediana edad, que ya los hijos estaban más o menos criados Sí. y tal, y habían decidido irse al campo a vivir. Y ¿no? montar una A- casa rural allí. montar un hotelito, una casa rural y montar un way of life maravilloso, un estilo de vida, ¿no? O sea, se iban allí por de cambiar de vida tranquilidad. realmente, ¿no? Sí, entonces ellos negocio, una forma de hacer posible, ¿no? Claro, y entonces ellos pues atienden, o sea, rehabilitan, transforman, crean su casa y empiezan a alojar gente, ¿no? Que son modelos que están muy instaurados en Europa, Claro. pero aquí en España no había. Claro, claro. ¿no? Entonces, pues gente más urbanita, ¿sabes? Que había identificado que esto también era posible, que había oportunidades. España iba bien, Sí. ¿no? En ese momento, por lo menos los políticos decían que España iba bien y había mucha subvención, había ayudas en ese sentido para Sí. todo el tema este de desarrollo en entornos
Sí, rurales rurales, y en la ¿no? España Claro. vaciada había muchos fondos europeos y muchas historias y entonces mucha gente se aprovechó de esto y salió de su día a día en la ciudad para irse al campo y realmente conectar con nuestros orígenes otra vez, ¿no? Y ha sido un poco cuando conocimos todo eso y que conocí muchas historias, claro, me lancé a visitar 200 y pico proyectos, ¿no? Entonces estás con uno, con otro. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso? Visitando. Año y medio, así. Año y medio visitando y por toda España. Por toda España. ¿Y Portugal o todavía no? ¿Lleváis Portugal? No, todavía no estábamos en Portugal. Lo pasamos, Portugal, con el coche, pero no. Portugal vino más tarde. Era España. Ya con España ya decía, bueno, ya. Más que de sobra. Claro, pero como España es tan maravillosa, tan diferente. Pues ¿Y quién te acompañaba en ese viaje, Rafa? nadie. Nada, ibas tú solo. Iba, como decía mi madre, ¿Ibas vas solo? como perro sin dueño. Digo, voy ahí. Sí, yo solo. No, a mí siempre me gusta mucho viajar. Yo creo que Sí. no hay nada casual de que esté en el sector travel, ¿no? O sea, estaba predestinado que iba a ser dentro del sector travel y sobre todo que íbamos a unir el campo con la ciudad, ¿no? Íbamos a ser ese puente, ¿no? de campo con la ciudad, porque lo que veíamos y lo que nos transmitían y lo que yo estaba viviendo en primera persona, de conociendo estas historias y lo que ahí sucedía, Sí. es Y- una magia pura. ¿Conservas relaciones de aquella etapa? Sí. ¿Sí? O sea, que hay clientes que empezaron Hay clientes, contigo... hay un par de han pasado clientes 20 años, ¿no? y algún otro, claro, porque Sí. de esos 200 y pico me traje 16 solo. Sí. 16 proyectos fueron los que crearon en mí. No es tan mal. Fíjate. Ojo, ¿eh? Entonces fueron con los que pudimos crear nuestra primera guía física y nuestro primer directorio digital. Claro. Y Y luego, cuando vieron lo que estabas construyendo, ¿se sumaron algunos de los que habían dicho? luego ¿no? se empezaron a sumar Claro. los de al lado, tal, y Claro. bueno, ha ido ya creciendo hasta un número también, porque nosotros siempre hemos sido también un poco de la filosofía. Después de 24 años no somos una gran compañía a nivel numérico, ¿no? A nivel volumen. Tenemos 170, 180 establecimientos. Tenemos alrededor de todos estos establecimientos hay un montón de iniciativas, oferta complementaria que también les estamos dando visibilidad, les estamos dando cobertura, pero somos una empresa basada en la filosofía del Happy Life and Small Business, total, ¿no? Para poder equilibrar siempre lo que hablábamos antes fuera de cámaras, que es tu vida personal con tu vida profesional, ¿no? Es verdad que hay que meterle muchas horas, y he viajado y hemos muy integrado dentro de sacar esto para adelante y requiere mucho esfuerzo, pero sin descuidar lo otro. sin perder mucho el norte, porque se nos va la pinza a los emprendedores mucho, ¿sabes? De repente estamos trabajando 20 horas al día, ¿no? Claro. Porque para nosotros es pasión pura por lo que hacemos, un Te gusta y te compromiso, encanta. Totalmente. ¿no? Y te encanta, efectivamente. Pero Sí, también sí, te encanta lo otro, que es tu vida personal y Claro. hay que compatibilizarlo. Sí, eso te vas dando cuenta ya cuando vas creciendo un poco y cuando te va ya Con los años. sacudiendo algún meneo que otro la salud, ¿no? Que son los que realmente te van poniendo los frenos. te van marcando. Rafa, ¿se puede llegar a montar algo como Ruralca sin obsesionarse con el proyecto? Ostras, esa es buena, ¿eh? Yo creo que te tienes que obsesionar con las cosas al principio, sin duda. O sea, tienes que poner foco 100%. Yo he visto mucho emprendimiento de gente que la ha intentado compatibilizar con otros modelos y siempre les he dicho no y el tiempo le da razón. O sea, no triunfar, sino sacar un proyecto adelante. Sabes que salen muy pocos proyectos de todo lo que se va montando, ¿no? Y yo creo que efectivamente te tienes que obsesionar, ¿no? O sea, tienes que integrarlo parte dentro de ti. Además, negocios tan personales como cuando tú empiezas desde cero y yo empecé uno y luego hemos tenido... Claro. O sea, yo he sido una persona, luego he metido otra persona y hemos crecido hasta tener un equipito, ¿no? Igual que los clientes, hemos crecido de una manera muy orgánica, ¿no? O sea, todo muy natural. No hemos ido a base de inyecciones o tal, ¿no? Nunca hemos tenido nada detrás que nos haya enchufado mucha pasta, sino que hemos ido creciendo muy orgánico. Entonces, sí, es un tema que puede llegar a ser en un momento dado obsesivo, incluso, pero desde el punto de vista malo, ¿no? Que te da una desconexión. Sí. Pero sí, tienes que claro. Y aparte es que tienes que hacerlo. Es que tienes que hacerlo. Si quieres crecer, tienes que hacerlo. Porque lo disfrutas, ¿no? Esto es como que te gusta... Es una obsesión que te encanta. Claro, es una obsesión que te encanta, efectivamente. Claro. O sea, ¿no? Los demás a lo mejor desde fuera se ve de otra forma, pero tú lo ves con pasión y es una obsesión que te puede encantar. Claro. Sí. No, es una pregunta que solemos hacer al final, pero lo acabas de comentar. ¿Has disfrutado de este camino, Rafa? Sigues en ello. Por supuesto, sigo en ello. Y me he ido reenamorando según he ido, porque he tenido momentos de todo tipo en estos casi 24 años, pues imagínate. Claro.
ha habido, aparte hemos pasado, pues eso, por una explosión digital alucinante, ¿no? Que nos ha sacudido muchísimo. Ha habido momentos con clientes, con empleados, ¿no? Claro. Con socios, con tal, así, con familia, con tal. O sea, momentos duros, ¿no? Claro. Hemos vivido varias crisis. Aquí, como sabes, hablamos de estrategia. Hablando de esto, de todo lo que has vivido y los saltos que ha pegado Ruralka, ¿qué decisión estratégica consideras que haya sido, o recuerdas alguna, decisión estratégica que te ha podido marcar el camino? Bueno, pues la decisión estratégica, yo creo que siempre en esa parte de obsesión ha sido de intentar tener todo siempre lo más parametrizado posible, ¿no? O sea, crear y tener una estructura sólida con unas bases muy bien establecidas, ¿no? Y que la gente con la que identifiques para rodearte del equipo, ¿no? Sepan y tengan muy claro cuáles son los procedimientos, su trabajo, sus procesos, para que a ti te permita, ¿no? Como una empresa pequeña y líder de la compañía, pues no estar tan detrás del Excel y del empleado, sino seguir en modo desarrollo, en modo Crecimiento. crecimiento, efectivamente, Sí. ¿no? Y es una persona de expandirme, ¿no? Sí. Los emprendedores somos muy de expandirnos. Sí. Entonces, al emprendedor hay que dejarle expandirse, pero si hay que hacer algo a nivel estratégico y demás, y yo creo que siempre he tenido muy claro, es eso, en trazar, ¿no? Bases, y seguimos desarrollando y cada vez mejor, y hay herramientas que te facilitan mucho la vida. Los procesos, ¿no? Los En la procesos, compañía. efectivamente, ¿no? Modelos de negocio. Yo creo que todo eso, y sobre todo saber llevarlo, implantarlo para que crear una base sólida, una estructura, y que el equipo sea lo más independiente posible. Y sobre todo, no se salgan en ningún momento de lo que está marcado, ¿no? Que haya un alineamiento, ¿no? Porque aquí me voy a ir un poquito hacia atrás otra vez, ¿no? Cuando pensaste, ¿no? Que podías construir algo, ¿no? Y esa unión del mundo rural con la ciudad y demás. Y entiendo que ahí tuviste una visión, absolutamente, ¿no? Nosotros en TUOM entendemos la visión como una estrategia, la estrategia como una visión, ¿no? ¿Y cuál fue la visión en ese momento y cómo ha ido cambiando esa visión, ¿no? Que a partir de la cual ya luego construimos planes y vamos decidiendo cosas y demás, pero la visión es fundamental, hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Tuviste una visión clara en esos inicios? Completamente, ¿no? Primero por cómo emerge, o sea, tú eras consciente de que en un momento dado este vertical del turismo empieza a hablar todo el mundo y a ser una realidad. Y cuando vas y conoces esta gente en persona, ves la cantidad de limitaciones que tienen, ¿no? En promoción, en acceso a la comercialización y demás. Entonces, claro, todo esto se convierte en un montón de posibilidades para poder ayudarles a ellos, ¿no? Claro. Y sin duda ahí es cuando yo hago el match, ¿no? Es decir, ostras, es que yo me monto esto para ayudar a estas personas, ¿no? O sea, al final los negocios tienen que ayudar, las personas tenemos que ayudar a las personas, ¿no? El grande ayuda al pequeño y es un poco como las cadenas de favores, ¿no? Claro. Y cuando tú te montas un negocio, te lo montas siempre, o yo por lo menos me lo he montado siempre como un estilo de vida, lo he tenido muy claro, Sí. sobre todo con un objetivo y con un propósito, que es ayudar. Claro, ¿no? O sea, claro. Y sobre todo, pues hoy ya si puedes generar un impacto positivo, pues mucho mejor. Pero ayudar, tú creas un servicio ¿para qué? Para darle a alguien que lo necesita. Ese es el leitmotiv de las empresas. O sea, Efectivamente, solucionar ¿no? problemas, ¿no? Exactamente. Solucionar problemas a otra gente. Entonces, nosotros habíamos identificado que esta gente habían hecho unas inversiones alucinantes, estaban en unos territorios con muy poco acceso a su público objetivo, tenían muchas limitaciones en cuestión de salir de ahí a nivel tecnológico, Sí. a nivel recursos, a nivel tal. Y ahí es donde nos metimos nosotros, ¿no? Donde me metí yo a ayudarles en cuerpo y alma, y seguimos. Y es lo que te digo, todo esto ha ido pasando y me he ido reenamorando de todo esto y cambiándolo, y el modelo, y ahora por Sí. aquí, ya, pero siempre fieles un poco a los orígenes. Claro. ¿Y cómo ha migrado de esa visión original a ahora? ¿Cómo ha sido esa migración? Porque entiendo que la visión ahora es un poco diferente, ¿no? De la que fue en aquel momento, ¿o se mantiene prácticamente igual? Bueno, nosotros somos, al principio, somos una red de hoteles exclusivamente, ¿no? En la que solo albergamos o solo trabajamos con ese pool de establecimientos que habíamos identificado y que va creciendo de una manera orgánica, ¿no? A lo largo de los años. ¿Y qué pasa? Que con el paso de los años, la tecnología y todo lo demás, vamos metiendo dentro de la ecuación diferentes modelos de negocio. Sí.
abrimos toda la parte de comercialización con el producto de escapadas. Entonces ya no solo somos un directorio de hoteles, por decirlo de alguna forma, o una marca, sino que nos empezamos a convertir en una marca que vende también experiencias y escapadas en este entorno, ¿no? Y les ayuda. Y no solo eso, sino que empezamos a diversificarnos y ver por dónde va un poco la tecnología, por dónde va el mercado y buscar la diferenciación, y nos metemos más a nivel corporativo. Sí. ¿No? Porque ahí hay vemos que hay para nosotros hay una puerta de entrada interesante, sobre todo que nadie está desarrollándola, y entonces creamos dentro de la unidad de la marca la posibilidad de que trabajen en entorno B2B con el entorno B2C de una manera muy orgánica, y sobre todo pensamos que hacemos muy bien tu trabajo cuando hemos creado que en la marca conviva bien y creemos una comunidad en la que el viajero o la marca piensan o saben que están creando un impacto positivo dentro de ese territorio, de ese negocio, y que el anfitrión, el hotelero, sabe que su historia, lo que él ha montado, realmente ha calado. Entonces ahí es cuando nosotros hoy por hoy vemos que hemos hecho bien o que estamos haciendo bien el trabajo que desarrollamos. Claro. Y tuvisteis la parte B2B, ¿no? Primero empezasteis con visitar esos establecimientos, que ya era de por sí una parte, el ámbito B2B, ¿no? Os dirigíais a esos negocios, ¿no? De hostelería, ¿no? Y rurales. Pero luego, claro, empezasteis a trabajar también con corporaciones, ¿no? Para llevar experiencias a esas corporaciones, ¿no? A los empleados. Claro. Ahí tuviste otra vez que empezar el camino, ¿no? Y volver a iniciar, ¿no? El proceso. Bueno, ahí vas llegando, yo creo que con intuición también, ¿no? Viendo un poco cuáles son... Claro, pensar que el sector del travel con la digitalización, yo creo que es uno de los sectores más grandes, o sea, el principal sector, yo creo, del e-commerce y todo esto, ¿no? Es el que más genera, o sea, los vuelos, las reservas, ¿no? En España, desde luego. Sí. Yo creo que en el mundo, pues fíjate las marcas que hay por ahí, ¿no? Que son auténticos dinosaurios, ¿no? O sea, monstruos ahí, ¿no? Entonces, claro, tú vas viendo cómo se va moldeando, ¿no? Todo este ecosistema, y al final tienes que ir buscando vías donde tú crees que con tus recursos o con lo que tú puedes aportar puedes seguir haciendo frente a un mercado cada vez más competitivo, ¿no? Y más duro. Y ahí es donde encontramos una vía en la parte personal y digital, trabajando con empresas y ofreciendo este tipo de producto a las empresas también, pues para que hagan todo tipo de campañas, de incentivo, porque es un sector que está mal que yo lo diga, pero es que lo es muy sexy, claro, ¿no? Y muy amable, porque vuelve a conectar a la gente, ¿no? O sea, la gente vivimos muy desconectadas en nuestro día a día, en la ciudad, en el curro, tal, no estamos ahí, ¿no? Metidos como en una vorágine, y de repente, ¡pa!, aparece Ruralka, ¿no? En tu vida, y te da como un balón de oxígeno en el campo, vuelta a conectar con los orígenes, a estar en un sitio tranquilo, con una buena gastronomía, en un entorno bonito, con mucha dedicación, en el que volver a conectar contigo mismo, ¿no? Que yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer los seres humanos, no estar tan desconectados, aunque estamos muy conectados digitalmente, pero estamos muy desconectados de nuestro centro. Sí. Pues esto te permite volver a conectar contigo mismo. Entonces, nuestros mensajes, nuestras banderas van mucho por ahí, y entonces hacemos que eso, lo que hablábamos antes, que esa comunidad haya crecido a la parte corporativa, a la parte de las empresas, a la parte de los viajeros y a la parte de los anfitriones, ¿no? Ahí es donde hemos hecho ese match maravilloso nosotros. ¿Y ahora qué te consideras más, un empresario o un emprendedor? Empresario. Ahora ya eres empresario. Sí. Pero ya en el concepto de empresario tradicional o en el concepto de... Bueno, en otro concepto, más que en empresario, pero que ha crecido, quiero decir. Me considero empresario. O sea, yo he tenido mi faceta emprendedora y sigo haciendo cosas de emprendimiento, ¿no? A eso me refiero. Pero ya gestionas una empresa, ya sabes... Porque el emprendedor muchas veces no es consciente de lo que es gestionar la empresa. Es simplemente un desarrollador de negocio, un desarrollador de ideas, pero luego de repente cuando tienes que empezar a gestionar una compañía... Claro. ¿Y cuándo crees que pasaste de ser emprendedor a ser empresario? Pues yo creo que pasa de una manera muy natural con el paso del tiempo.
sin querer, efectivamente. Porque Y sin darte cuenta a veces, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, o sea, como estás obsesivamente Claro. empeñado en hacer cosas, pues claro, pero vas contratando, vas creando riqueza, ¿no? Vas generando Sí. cada vez más Recursos, clientes, ¿no? más Claro. recursos y tal. Claro. Eres mucho más gestor, te conviertes en un gestor ya no solo de clientes, sino de personas, de recursos, de económicos, Entonces ahí es cuando ya dices, no, es que soy un empresario, Claro. ya es empresario. ¿Y en algún momento habéis perdido el foco o el norte? Esa visión, ¿no? De repente, ¿no? El día a día te lleva a un lugar donde se ha perdido un poco ese foco y tienes que reconducir la situación. Sí, hemos perdido muchas veces, pues muchas veces precedido por mí mismo, ¿no? De momentos que te pillan en la vida así un poco más de descerebre, Sí. ¿no? Y otros momentos a lo mejor más por temas geopolíticos, temas que te tocan de fuera, Claro. que te desequilibran un poco, pero sí, a veces hemos perdido foco cuando hemos dado saltos internacionales, ¿no? De pensar que ya estamos aquí muy bien y esa faceta emprendedora, ¿no? Que, Sí. pues estamos aquí bien, vamos a complicarnos más la vida, ¿no? Claro. Y no vamos a Centroamérica Sí. y nos metemos por ahí, entonces de repente todo lo que estás haciendo ahí, No vale para nada, porque no, es un mercado distinto, Claro, totalmente. y no tiene nada que ver. y Se te desmorona un se te poco, ¿no? empieza a desmoronar, ¿sabes? Claro, claro. Entonces dices, ostras, que estoy aquí porque era por donde tenía que ir, pero... Entonces, hemos perdido el foco, el rumbo muchas veces. Y yo creo que desde hace poco, realmente os lo digo, desde hace poco creo que estoy mucho más alineado con el no perder el norte, ¿no? Ya ese Sí. dicho de, ojo, no pierdas el norte, ¿no? Tú sabes Claro. dónde está tu rumbo, tu norte, por donde te tienes que guiar, Sí. y está claro que hay muchas cosas que te vas a ir poniendo en la vida, como en Sí. las empresas, que son parte del aprendizaje, de la evolución Claro. de la compañía, que son buenas y malas, que te las pones tú a ti mismo, pero, macho, no pierdas el rumbo, ¿no? No pierdas Claro. el rumbo, ¿no? Porque, efectivamente, aquí lo pierdes así. ¿Ese rumbo es la visión? ¿O la visión? ¿Es la visión de dónde quieres llegar? ¿Ese es el rumbo? El rumbo que es la te marca? misión. ¿Ese es el norte? El rumbo es más que la visión, es la misión. La misión para sí, ti. es la misión, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué existe Ruralca, ¿no? Sí. O sea, tener claro el valor que aporta Ruralca, Sí. ¿no? Como empresa para la sociedad y para sus clientes y Sí. para nuestro, o sea, Claro. mi equipo, ¿cuál es? ¿No? Y tener clara esa misión. Y esa misión no perderla nunca, ¿no? Porque la visión está claro que la visión puede estar un poco más por aquí, un poco más por Sí, ahí. correcto. Pero no, tener claro la misión. ¿no? Claro, claro, ¿Cuál claro. es el objetivo realmente? Entonces, el objetivo de la compañía es... ¿Cómo te quieres ver en 5 años o en 10 años? No voy tanto por ahí. Yo soy más romántico. Sí. O sea, está bien dónde te quieres ver, ¿no? O sea, O dónde, no dónde te quieres ver, Pero- sino dónde crees que puede llegar Ruralca en, pues eso, en 5 años o en 10 años. O en Claro. un futuro Sí, no ahí muy estaríamos lejano. hablando más de visión, ¿no? Efectivamente. claro, estamos hablando más de visión. Exactamente. Y Rafa, hablas de misión en este caso, ¿no? Claro. Y esa misión tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué problema vas a resolver? ¿Cómo vas a ayudar? Claro, ¿Iría por ahí, efectivamente. Sí. Ujú. O sea, para mí la misión es tener claro qué es lo que hace la compañía. O sea, encontrar el propósito, tanto tuyo como emprendedor o como empresario, como el de la compañía, ¿no? Entonces, eso para mí es no perder el norte. Eso lo has visto hace relativamente poco. Eso lo he visto hace O sea, relativamente poco. bueno, lo has visto. No, Supongo no. que lo llevas viendo toda la vida, pero Pero nada consciente. efectivamente. Claro. Porque, Y ahora porque lo has eso falta de puesto en porque control, estás en modelo, modo lo sabes. porque estás en modo supervivencia muchas veces, ¿no? Entonces no te puedes permitir estar pensando en estas ideas, Total, en claro. estas historias. Pero cuando ya sales un poco de ese modo supervivencia y puedes permitirte realmente aplicar un poco de conciencia a la compañía, ¿no? O sea, a ti y a la empresa, realmente ves que lo que has hecho. Y nosotros siempre hemos tenido muy claro que es ser el puente entre el campo y la ciudad, o sea, acercar Sí. el campo a la ciudad, ¿no? Porque pensar que en las ciudades vivimos, en España, yo creo que el 80% de la población vive en la ciudad. Claro. Aquí estamos En el los unos 10% encima. del espacio. En el 10% del espacio, claro. Y el resto no. Entonces, y en el resto conseguimos tanto y nosotros todos venimos de ahí, todo lo que comemos, casi todo viene de ahí, que es lo que te decía, conectar. Entonces, tener esa misión para nosotros es muy importante, ¿no? Y todo eso al final hace que tú digas dónde te ves tú dentro de 5 años, ¿no? Pues como son temas a lo mejor más financieros, Sí. ¿no? Más de crecimiento, más de tal. Pero Bueno, yo me refería más a tema filosófico, ¿eh? a tema filosófico. O a tema emocional. Pues En cuanto a empresa, digo.
Pues yo creo que esto es como, es que es un camino que es, o sea, cuando tú pones el foco en esa historia a nivel filosófico o a nivel emocional, yo creo que es que ese camino nunca llega. O sea, lo tienes, es el norte, Sí. pero alcanzarlo, Claro. o sea, tú fíjate yo la cantidad de gente que tengo que conectar todavía para que entiendan los beneficios de lo rural, ¿no? de lo que nosotros comercializamos. A mí me gusta decir que en emprendimiento no hay una línea de llegada realmente, ¿no? Claro. Es dinámico, ¿no? Ese hacia dónde quieres ir siempre tiene un componente dinámico, ¿no? Y que vas modificando, ¿no? Pero claro, esa visión sí que te hace dirigirte hacia un lugar, ¿no? Donde más o menos quieres llegar, ¿no? Y luego ya está el día a día, Claro. los insights de mercado, un montón de cosas que pueden variar, ¿no? Esa visión, pero sí que te lleva hacia un lugar, ¿no? Bastante concreto, ¿no? Claro. Y cuando habéis perdido ese foco, ese norte, ¿cómo lo has vuelto a encontrar, Rafa? ¿Has necesitado un proceso de sentarte, replanteártelo, trabajarlo? Sin duda. O sea, yo creo que cuando un emprendedor, un empresario, perdemos foco, y que nos pasa porque, claro, somos humanos y en todo momento se nos puede ir la pinza, tienes que volver a invitarte a un café a ti mismo, ¿no? Sí. Claro, te tienes que invitar a tomar un café a ti mismo, tienes que sentarte y tienes que planificar, tienes que aplicar estrategia. Yo creo que sin estrategia al final no vas a ningún lado, ¿no? Por mucho que tengas filosofía, romanticismo y tal. Pero sin duda todo es estrategia, son bases, son estructuras y así funcionan las compañías, ¿no? Entonces tienes que sentarte, analizar, pintar. Sí. En un papel. En un papel, a través de plataformas, a través de tecnología, como quieras. Pero tienes que sentarte y tienes que, aplicar conciencia de lo que ha pasado. Tener un plan. Y tener un plan, efectivamente, ¿no? De que te ayude a, otra vez, a encontrar ese norte, que en un momento lo has perdido, ¿no? Bueno, es muy importante darte cuenta de que has perdido el norte. Y que has perdido el camino. Porque... Claro, muchas veces lo das cuando te da un telele o cuando financieramente te vas a tomar por saco, ¿no? Es cuando realmente somos más conscientes de eso, ¿no? Que eso es lo que suele pasar a los emprendedores, así siempre, ¿no? A golpes. A golpes, se llama así. Claro, por eso te digo que están en un momento dado más elevado, te permiten, pues oye, ¿cómo se dice? Prevenir un poco este tipo. Más vale prevenir que curar, ¿no? Entonces te permite prevenir un poco más. ¿Y cómo pasasteis la pandemia? Joder, pues un desafío de los mayores desafíos yo creo que de la historia, ¿no? de la compañía, personales. Muy difícil, el sector turismo sufrió como el que más. Bueno, vamos, el que más, probablemente. Sí, bueno, sí, el sector del ocio, del turismo, ¿no? De los bares, todo esto. No, los viajes más que... Los viajes, todo esto. Estaba prohibido salir, o sea que... Sí, no podías salir ni del barrio. Claro. ¿no? Por eso tenían ahí súper limitados. Que todo el sector turismo, más que turismo, viaje o desplazamientos. Bueno, pues nos los tomamos, o sea, fue un shock, pero aplicamos confianza. ¿No? Dijimos, bueno, esto va a pasar. Va a pasar. Claro, ya está, ¿no? Esto es un experimento y esto tiene que pasar rápido, ¿no? Y fíjate, en nuestro sector salimos muy reforzados de esta historia, ¿no? Salimos muy reforzados porque de repente hay como ese clic también en la población y yo creo que aplican un poco de consciencia a todo el mundo y decir, ostras, qué mal estamos aquí en la ciudad, macho. Yo lo que quiero es estar en un entorno alejado de los vecinos, de todo Cristo y estar tranquilo. Entonces es como un acelerador alucinante. De hecho, nosotros en los últimos 4 o 5 años nos hemos disparado. ¿Y crees que ha sido por eso? Pero sin duda, claro. No cosas que son... Del no querer estar encerrado, quiero campo. Quiero campo, ¿no? Ahora yo no sé si la gente se ha vuelto, o sea, ya otra vez ha vuelto a los mismos niveles de tal, ¿no? Es verdad que el año pasado fue récord histórico, ¿no? De la compañía, incluso de pernoctaciones en hoteles rurales, en turismo, más tráfico que nunca y demás. Y este año ya ha vuelto un poco a la normalidad. Pero el año pasado fue el año, o sea, como más el pico, ¿no? ¿no? Porque veníamos con una ola muy ascendente, tío, muy buena. Y Rafa, hablando de estrategia, ¿no? Estrategia. Claro. ¿Cómo definís vuestro cliente? ¿Cómo lo estructuráis? ¿Cómo sabéis a quién dirigiros exactamente? ¿Quiénes son los principales compradores? ¿No? ¿Se está renovando, ¿no? Con las nuevas generaciones? ¿Hay que entender muy bien ese perfil? ¿Cómo trabajáis todo esto?
Bueno, pues partiendo de que nosotros tenemos 3 tipologías de cliente, pues a cada uno, sin duda, tenemos que pintar Sí. cuál es para nosotros, dentro de esa unidad de negocio, cuál es el cliente ideal, la tipología de cliente ideal, y eso al final lo lleva aplicando mucha conciencia y mucha estrategia, ¿no? de identificación para intentar segmentar lo máximo, y en una empresa pequeña como la nuestra, sin muchos recursos, pues intentar que los dardos que tiras vayan al centro. Vayan al centro siempre, ¿no? O sea, porque dices, ostras, me puedo desviar un poco, pero... Entonces sí, es un trabajo muy de desarrollo también a nivel estratégico, de pintar, de investigar, de innovar, y en cada una área de negocio, pues la tipología de clientes, la tipología de viajeros, que tienen que estar muy asociados, como os decía, y la tipología de las empresas. Es verdad que aplicamos muchísimo desarrollo, muchísima estrategia, pero sobre todo lo que buscamos es ese cliente en general más consciente, ¿no? O sea, buscamos, que yo creo que ahí vamos como al 2% de todo lo que hay y tal, ¿no? Vamos a buscar... ¿Más consciente en qué sentido? Más consciente que realmente con lo que él aporta en este viaje, está generando un impacto positivo. Piensa que la gente ahora mismo viaja sin miramientos, ¿no? Porque viajo, a conocer, a consumir. Es fast travel a tope. Claro. Cuando viajas te gastas la pasta, no mides. Claro, y vas a lo loco. Y me voy a Andalucía y me intento hacer Andalucía entera en una semana, ¿no? O yo qué sé, ¿no? O voy como aquí, allí, y voy a toda hostia por todos los lados. O sea, voy fast track, consumo. No soy consciente, ¿no? No hago un poco más esta filosofía que nosotros inculcamos, ¿no? Que es la del slow travel, ¿no? Que son checks de visitar sitios. Claro. He estado aquí. De instagramearme de la foto, de no sé qué, tal, de subirlo, tal. O sea, no disfruto, ¿no? Pues estoy pensando que tengo que ir a no sé qué para hacerme la foto, que tengo que ir aquí porque tengo que probar no sé qué, que tengo que chuparme aquí una cola porque, claro, esto hay que verlo porque no sé qué. Tengo que visitar 32 ciudades en 20 días. Ostras, estamos muy locos. Slow travel, que entiendo que está asociado a slow food, a slow todo, es una ¿no? filosofía, claro, calma. es una filosofía, claro, nosotros somos los de la calma, Claro. ¿no? Yo soy Libra, entonces ahí tienes que estar equilibrado en la calma, ¿no? O sea, que si te descompensas de un lado o de otro, es como... ¿Y ahí qué perfil de clientes? O sea, más o menos qué edad tiene, o sea, ¿cuál es el cliente tipo que entra ahí, no? Bueno, pues el abanico es muy amplio, gracias a Dios es bastante amplio el perfil de tipología de viajero. Sí. Es todo, ¿no? Todo Es el todo. abanico. Todo el mundo viaja, a todo el mundo le gusta viajar. Esto, claro, y además a todo el mundo le gusta descubrir este tipo de sitios tan alternativos, ¿no? Tan diferentes, porque hay una clara diferenciación en lo que nosotros ofrecemos, no es eso que hablamos. Es una cosa muy diferente. Es una historia diferente completamente, ¿no? Entonces el abanico es muy amplio, es muy amplio, pero ya te digo, dentro de ese abanico se buscan arquetipos con un perfil más adecuado a lo que... porque si no, no llegas a este establecimiento. Nosotros llegamos a través de la inspiración, ¿no? O sea, de los números, de la estrategia, ¿sabes? De la segmentación y tal, pero vamos a través de la inspiración, no a través de la solución. ¿No? A lo mejor vosotros tenéis que ir a hacer un viaje a Córdoba porque lo que sea, tenéis un evento, pues buscas, ¿no? Los buscadores, No, tú cuando viajas a un hotel Ruralca, viajas a ese hotel. ¿Cómo seleccionáis los hoteles? ¿Qué parámetros o tenéis parámetros? ¿Tenéis una lista de decir, pues este entra y este no entra? Sí. O sea, lo comentamos al principio. Hay unos parámetros mínimos excluyentes que tienen que estar en parajes naturales o en sitios históricos representativos, en ciudades así. Pues en Granada tenemos algunos, ¿sabes? También en el centro de Granada, Baicinga, eso es una fantasía de sitio, ¿no? Es un sitio pintoresco, ¿no? Entonces, estén ahí, que tengan un número máximo de habitaciones, estén alrededor con máximo 30, que ya más pierde un poco ese componente personal, humano, ¿no? Que ya te conviertes en un número, ¿no? Que sea una gestión familiar o pyme, o sea, que tú puedas estar en un momento dado con los propietarios, que son realmente los embajadores de destino, gente que conocen el lugar y conocen allí y conocen aquello y te van a orientar de un lado a otro. Claro, que tú vas a vivir una experiencia allí lo más auténtica posible, ¿no? Que vas a ir que estás en un edificio que a lo mejor es de
del siglo XV, ¿no? Y te cuentan la historia, la rehabilitación, vas a conocer a un productor, a un artesano, Sí. al restaurante no sé qué, tal, a lo que tienen en el huerto que te lo llevan al plato. Joder, macho, es que hay una locura, ¿no? Entonces, que trabajen todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde la selección que hacemos, por eso, conocer un poco lo que están haciendo de primera mano. Los visitáis todos, claro. Todos. ¿Sigues yendo a Sí. verlos? ¿Conoces todos? La mayoría. No todos, no, te voy a ya, ¿sabes? Todos. 100% no, pero a lo mejor el 90% sí. Hay cosas que se están incorporando. Claro, es una empresa viva, entonces entran y salen Sí. clientes. Qué envidia me da, ¿eh? Y si tuvieras que elegir, ¿no? Por ejemplo, no sé, 2, 3, los que tú creas, ¿no? Principios así como que han guiado tu estrategia, ¿no? Que son irrenunciables para Ruralca, ¿cuáles serían? ¿De hoteles? Sí, no, bueno, en general, sobre el negocio. En el proyecto Ruralca, o sea, ¿qué principios estratégicos, ¿no? Pues, por ejemplo, la conexión con las personas, ¿no? Que crean estos hoteles rurales, etcétera. Porque Sí. no lo sé, los que... Sí, yo creo que es un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, Sí. Bueno, los parámetros excluyentes serían uno de ellos. los parámetros excluyentes son Claro, uno de ellos, la conexión con el territorio, saber que generas un impacto positivo, ¿no? Sí. O sea, todo este tipo de cosas yo creo que son valores y aparte a nivel estratégicos fundamentales para el posicionamiento y la diferenciación de la compañía, ¿no? Totalmente. O sea, totalmente. son, ¿Y en qué volumen crecen los alojamientos rurales en España? ¿Eso lo sabes? ¿O pues están naciendo cada 2 por 3 nacen Y otros mueren, supongo. y otros sí se quedan por el camino, sí. Pero nacen muchos, ¿no? Sí, o sea, muchas iniciativas, hay muchas iniciativas. Mucha gente se está yendo. Eso que decías de los clientes iniciales o que era Sigue habiendo, gente claro. urbanita, sigue habiendo. Y ahora mucho más fácil porque se puede trabajar desde cualquier lado. Claro, En sí. aquel momento quizá no. Con un modem de 56 pues no se podía trabajar mucho. Pero ahora Entonces, mismo sí, y es cierto que hay pueblos abandonados que están como incluso pueblos en venta. Y yo escuché el otro día que había una web que te decía pueblos en venta. Sí. Y podías comprar, lo compraban amigos Sí. y montaban ahí alguna cosa. Sí. Por eso digo que está... Claro, es que está lleno de... la España vaciada es una España llena de oportunidades, ¿no? claro. O sea, está... Y, Es una España llena de oportunidades. La gente dice, no, España vaciada. No, España, tío, Vaciada, no, ahí totalmente. para los emprendedores Totalmente. lo que quieras, ¿no? Y O sea, mira, te iba puedes a hacer preguntar por cosas. eso, es un poco opinión personal con respecto a esto. ¿Crees que esa España vaciada debe de volver a llenarse por elección libre de las personas o que debe haber decisiones a un nivel más intervencionista que hagan que la gente vaya allí? ¿Cómo crees que se va a repoblar esa, en caso de que la gente un poco decida Yo, también, ¿no? yo creo personalmente, aquí no sé si mojarme mucho, pero Sí. yo creo que hay algo que no interesa que la España rural, la España vaciada, porque España vaciada es como despectivo casi. Sí, ¿no? es un nombre feo. totalmente. Es un nombre feo. Dicen la España vacilada también, ¿sabes? Sí. Porque los pobres... pero sí, yo creo que hay algo que no está permitiendo que allí surja el emprendimiento, Sí. las iniciativas. Por interés. O sea, que no conviene que la España vaciada deje de ser vaciada. Que haya muchos recursos, ¿no? O sea, realmente la gente que apuesta y está ahí en el territorio son gente muy valiente, ¿eh? Es gente muy valiente porque efectivamente a nivel regulatorio está muy complicado, a nivel servicios es muy complicado porque sobre todo no tienes ni sanidad Claro, Ni educación. ni educación. Entonces, para montar una familia lo tienes jodido. claro. Entonces, Fíjate, al mismo tiempo, en una ciudad como Madrid, ¿no? Donde los precios, los alquileres, los precios de compra de viviendas y demás se está disparando, tenemos poblaciones a 100 kilómetros de Madrid que puedes comprar una casa por 20.000 euros. Entonces, ahí, como yo lo veo, es que creo que se va a producir una vuelta a la migración, ¿no? Las personas van a decidir volver a vivir a 100 kilómetros de la ciudad, ¿no? Porque al final la diferencia económica es tan grande que la decisión racional es volver a esa España, ¿no? Entonces... Pero si ocurre eso, evidentemente esa casa que vale 20.000 euros dejará de valer 20.000 euros. Efectivamente. yo Crecerán las ciudades más que irte a Yo un no lo veo entorno claro. Ujú. No lo veo claro, porque el sistema está, la Matrix está muy Sí. montada para que estemos todos aquí en la ciudad. En la ciudad, ¿no? Yo tengo 2 casas en el campo, tengo una en Segovia y otra en Cantabria, una familiar, otra más personal.
en entornos rurales, la de Segovia está a hora y cuarto de Madrid, Sí, menos. y vive una persona, macho. Y todo lo que hay son Sí. casas de gente de la ciudad, de madrileños o de... Pero es un pueblo. Es una aldea. Y en la aldea vive una persona. Una persona, persona. vive, tío. Es increíble. Y tú dices, ¿esto se regenerará y tal? No, No tiene pinta. No tiene pinta, no tiene pinta. No tiene pinta. Pero en cambio, Segovia sí se ha regenerado mucho, porque Sí. Segovia ciudad, Sí, pues sí. otro día en Valladolid, yo estaba en Valladolid el otro día, hostia, tardas una hora en la conexión con Sí, ¿no? totalmente. Efectivamente, es mucho más barato vivir que en la Bueno, ciudad. lo que ha hecho 20 euros, Segovia es ir- 20 euros una hora, es Valladolid. Lo que ha hecho Segovia es ir creciendo y a lo Claro, mejor en el futuro pero tal, son pues, sitios dormitorio, al final, en el que vives Sí. prácticamente un poco mejor que en Madrid, porque hay menos gente, algo más económico también, sí, pero pero los realmente precios. nosotros estamos hablando de ya no ir a una provincia cerca de Madrid, sino estamos yendo, vamos al campo, ¿sabes? Al campo. A vivir ahí, en el campo, pues bueno, Claro. está complicado. Entonces, el modelo turístico es Sí, revitaliza, revitaliza, ¿no? sí, Es sí, sí. la zona y sobre todo preserva que este tipo de sitios no desaparezcan. O sea, Claro. que no pase como en el pueblo que estoy yo, que en la aldea, que hay una persona viviendo, macho. Que es muy triste, ¿no? Claro. Que yo estoy allí, a lo mejor digo, "Joder, estoy aquí de puta madre". Hay una persona viviendo y no eres tú. Claro, no, o que estoy aquí tranquilito, y Sí, muchos sí, amigos sí. cuando vienen a casa dicen, oye, ¿no le da aquí cosa? Y digo, no, si esto es la es fantasía genial. es esto, ¿no? Claro. Estar así como si Claro, estuvieses claro, de acampada. claro. Por eso estamos aquí, ¿no? Claro, por eso estamos Claro, aquí. se ha hablado de claro. todo, además. Y estás cerca de todo, claro, pero cochecito para todo. Sí, claro. Y Rafa, volviendo a la estrategia, si tienes que elegir una única decisión estratégica, la más valiosa que hayas tomado en Ruralca, ¿sabrías identificar cuál ha podido ser? Sí, yo creo que sin duda es crear la base con los procedimientos de cada una de las... Bueno, que no es una, pero es la base Sí. y los procedimientos de cada una de las áreas de negocio de la compañía. ¿Sabes? A nivel estratégico. Sí, sí, que no, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en todo momento. Claro. ¿no? Que no haya dudas. Claro. ¿no? Es que los procesos probablemente son los grandes olvidados, ¿no? En las compañías. Bueno, o es que hay muchas otras. veces. Claro. Bueno, claro. Y en las compañías pequeñas que de repente... Y ahora entra la IA. claro. Y ahora entra la IA. IA. Con los procesos. Claro, Sí. imagínate, ¿no? ¿Cómo se está? ¿Os ha afectado o no? Bueno, os ha afectado. ¿Os afecta? No, no. ¿La usáis? Sí, sí. ¿La tenéis interiorizada? Sí, a nivel contenidos, tal, o sea, una barbaridad, a nivel procesos, muy bien. Y ahora sí que va a haber un antes y después seguramente en todo el tema de las reservas. Va a ser un gran En los agitador también, en los- ¿sabes? Porque ya los propios usuarios ya van a poder hacer todo dentro de Claro, de las plataformas. de las plataformas, ¿no? De ChatGPT, de... Sí, pero bueno, tendrán que pasar por vosotros igualmente. O sea, Mm, o sea, no. no, porque las integraciones con estas plataformas a una empresa pequeña es complicadísimo. Bueno, pero serán enlaces para llevaros a vosotros. Harán la reserva directamente en ChatGPT, pero ese agente reservará en Ruralca. O Sí. reservará en Booking, o reservará donde sea. Sí. Sí, No, pero... y claro, hay un valor ahí también, yo creo, en Ruralca, ¿no? Que es el cariño, ¿no? Y todo el proceso de personalización. selección, ¿no? O sea, en lugar de que una persona tenga que ir revisando 100 alojamientos para elegir uno, Ruralca ya ha hecho ese trabajo con mucho cuidado y mucho mimo, ¿no? Y mucho cariño, ¿no? Entonces, es como tener un mega experto en compras que está eligiendo para ti ese alojamiento, ¿no? Con todo Sí, lo que tiene efectivamente, alrededor. es el valor diferencial de la compañía, ¿no? Es la parte claro. emocional Y esos son los- y la parte personal, los- que yo creo que es un, Ese gran, es el trabajo un valor que al no alza te va ahora a quitar mismo. la IA. Claro, Eso es lo que no te va a quitar la IA. claro. En Ruralca tú llamas y hay personas detrás, no hay un operador de tal, no sé qué. O sea, nosotros, igual que pasa al establecimiento, y hay gente detrás, ¿no? O sea, Claro. Y sabemos que vamos un poco... la gente me dice, no, esto está todo, la inteligencia artificial, robótica, procedimientos, todo Sí. mucho más digitales y tal. Pero bueno, yo creo que también va a haber mucha gente que quiera todavía estar en la resistencia, Claro, claro. ¿no? Y piensa, claro, que nosotros nos movemos en un entorno en el que es bastante tecnoresistente. Los hoteles en, Sí. en la España, en el entorno rural son tecnoresistentes, han sido toda la vida. O sea, cuando Sí. ya en el comienzo que nosotros decíamos, oye, vamos a llevar al entorno digital, gracias. Y ahí sigue habiendo, y bueno, pues hay mucha gente que en todo este proceso
igual que las cosas retro, ¿no? O los motores atmosféricos ahora con todo el tema eléctrico y demás, ¿no? Que las cosas que dicen, no, aunque claro, a nivel regulatorio están cargando de cepillárselas, pero tú lo que realmente quieres es un coche de aire, tal, que haga ruido, ¿no? Que consuma su gasolina, pero claro, todo eso está pintado como que es malo. Es malo. Entonces, pues esto pues igual, ¿no? Entonces, oye, no, esto todo es más fácil y más tal, pero realmente lo que funciona es la parte personal, la parte humana, ¿no? La inteligencia emocional, Eso no claro, se ¿no? De todo esto, ¿no? Eso no se Entonces, claro. yo creo que en estos negocios podemos mantener y hacer que convivan muy bien las dos cosas, ¿no? Y Claro. yo creo que eso no hay que volverse loco tampoco y hacer el 100% de la digitalización y todo, ¿no? Que mucha gente aboga y, Sí. bueno, Con cuidado. Y Claro. hay que ir integrándolo poco a poco. Claro. Y el humano lo tiene que ir asimilando. a ver qué pasa, porque esto está algo tan Claro, incipiente claro, todavía, claro. ¿no? Que parecía que iba, ¿no? Y todavía, bueno, Claro. ahí está, bueno, todavía está la Yo, estamos tranquilas. desde estamos que en escuché ello. en un anuncio decir a Steve Wozniak que todos somos becarios en la era digital, dije, es que esto es que es todo constantemente nuevo, ¿no? Entonces, ¿quién puede predecir? ¿Quién puede? Es muy complicado, Claro. todo es nuevo, todos estamos aprendiendo, ¿no? Aunque estés en la parte más avanzada del conocimiento, quienes lo estén, todos están de nuevas, ¿no? Sí. Realmente. Y bueno, te preguntaba por la decisión, la mejor decisión, ¿no? Así estratégica, lo has dejado muy claro, y la más difícil que hayas tenido que tomar. Pero necesaria al mismo tiempo, claro, porque hay que tomar decisiones, ¿no? Pues vais a decir que soy un poco hierbas, pero Seguro que no. la más difícil es dejar clientes fuera de lo que tú crees que ya no tienen que estar porque ya no tienen que estar contigo, ¿no? En muchos momentos tú vas incorporando o sumando clientes por necesidad. Sí. ¿No? Muchas veces de, ostras, necesito este cliente, necesito vender esto, estar aquí, allí, de alguna manera y demás. Y he tenido que tomar decisiones duras en un momento dado, más que a nivel de empleados o socios o tal, de quitarnos proyectos que sabes que no están alineados al 100% con los mensajes y los valores de tu compañía, ¿no? Yo creo que eso es la parte más, pues dices, eso, este cliente me da una inyección de... Y en un momento de decir, mira, No me conviene. no me conviene, efectivamente, no me conviene. Sí. No me conviene, ¿no? Es decisión difícil, desde luego. Claro, o que vengan marcas y te pongan dinero encima, pero claro, dices, es que esto, claro, a lo mejor temas de... No es mi filosofía. Claro, que no está alineado con mis banderas, ¿no? Y claro, tienes a tu equipo comercial, ¿no? Y dices, oye, Rafa, pero que es que esto lo podríamos empastar de esta manera y tal. Y tienes razón, pero dices, mira, Claro. vamos a ir por donde tenemos que ir, Pero no cuadra. Pero no cuadra, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho. Claro. Sí, eso. Cuanto Son más decisiones jodidas que tienes que tomar ahí, decir, Totalmente. ostras. Claro. no sabes si te equivocas o no, tal, pero bueno, hay que tomar la decisión. Efectivamente. De equivocarte o no, hay que tomar las decisiones. La visión creo que es una guía importante, ¿no? Esa visión, claro, te dice, oye, esto no encaja en esta visión, ¿no? No tiene cabida y si lo hacemos vamos a corromper un poco, ¿no? El lugar a donde nos queremos dirigir, ¿no? Pero claro, pero es que está todo muchas veces muy... Claro. Es todo muy corrupto a veces, ¿no? En Sí. los negocios también, Sí, ¿no? Hay sobre cosas todo por ahí. la pasta. Claro, la pasta. Claro, dices, Pero son decisiones que en ese momento mi padre decía, si es la decisión que tomas, en ese momento piensas que es la mejor. A lo mejor en el futuro te das cuenta que no lo era, pero en ese momento tú Sí, pensabas con que la era la mejor. información de que dispones en ese momento, ¿no? A mí es lo que más me ha supuesto, ya te digo, más quebraderos de cabeza muchas veces, ¿eh? Es normal. Porque, o bueno, que te hayan... Es eso, que te toque a la puerta cosas que dices, Esto mola, pero esto está muy bien y me podría tal, porque al final eres emprendedor, has luchado, sabes que cada mes es un desafío, ¿no? Que, oye, pues esto entra por ahí, ¿eh? hay que pagar nómina. Hay que pagar nóminas y tal, pero no lo voy a coger, ¿no? Y Rafa, vamos a una parte un poco más humanista del emprendedor, ¿no? Porque al final Ruralka vende, ¿no? Y transmite, ¿no? Calma, tranquilidad, desconexión. ¿Y esto cómo lo llevas tú? ¿Qué tal? Pues, O sea, mira, personalmente quiero decir, Sí, sí, ¿cómo sí, lo- sí, 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 si sí. lo haces, ¿no? Realmente. pues mira, Ruralka, yo creo que durante muchos años no ha transmitido eso, o sea, era el objetivo que transmitiese eso, ¿no? Porque son una parte de los mensajes y los valores, pero la construcción de una marca como la nuestra, desde una persona que ha tenido muy poca experiencia, en el sentido de que me he metido con 23 años sin tener ni idea, nada de experiencia, y he ido creciendo con el negocio Claro. de una manera muy orgánica, pues ha sido muy loca la compañía.
muy loca, tío. Como buen emprendedor que estás metido en 200 fregados, entonces la compañía y todo. Y desde hace unos años, efectivamente, está mucho más depurada, transmite eso que esos mensajes, ¿no? De calma, sosiego, tranquilidad, conexión y demás. Pero yo creo que eso es un fiel reflejo del propio emprendedor también, ¿eh? O del propio empresario. Hay que madurar los proyectos y una vez que están medianamente madurados, pues pasa eso, que absorben los valores. Y al principio va, pues eso, a todo. Claro, y yo creo que es un tema como en las personas, ¿no? Que vamos, al principio cuando eres más joven, pues eres más loco. Y cuando eres más adulto, vas en la edad adulta, pues empiezas a sentar, a posicionarte, a ser un poco más tranquilo, ¿no? Y yo creo que todo esto ha sido importante, porque sin duda hay momentos en la vida que los aprendizajes te van dando sacudidas interesantes. Claro. Y bueno, tienes que, yo creo que como buen líder, el líder tiene que estar bien consigo mismo para que la empresa esté bien, ¿no? Entonces se dice que si tú estás bien, todo está bien. Claro. Entonces, si el líder está jodido, la empresa está jodida. Entonces, hay que trabajar mucho la parte humana del líder, ¿no? Con temas, yo, por ejemplo, hago terapias constantes, ¿no? Acompañamiento con gente que te ayuda, que te guía, ¿no? Que te orienta un poco porque muchas veces, claro, te vas y te tiene que coger alguien y decir, el norte, claro, ¿no? Está ahí, claro. No te vayas. Entonces, yo creo que un emprendedor tiene que cuidar a muchas personas, ¿no? Porque tienes que cuidar muchas personas que están, a tus clientes, a tus empleados, a tu familia y todo eso, pero te tienes que cuidar a ti y tienes que priorizarte a ti, ¿no? Claro. Entonces tienes que integrar rutinas en las que te priorices a ti para que si tú estás bien, el resto todo va a estar bien siempre, ¿no? Y yo creo que muchas veces los emprendedores o los empresarios dejamos esto de un lado por esa obsesión que hablábamos antes y nos olvidamos de nosotros mismos. Y yo creo que realmente hay que centrarse en uno mismo. Y yo, por ejemplo, en todas las charlas o conocimientos que compartimos, podcasts y demás, sí que hablo y cada vez más de la salud mental, ¿no? Sí. De trabajar con que el emprendedor trabaje su bienestar emocional principalmente y que lo priorice ante todo. Porque si tú estás bien... tú estás bien alineado y demás, todo fluye de una manera mucho más dinámica, más fácil, ¿no? De verdad, estás mucho más, ¿no? O sea, si llevas unos procesos de trabajo personal, de alimentación, de ejercicio, de un montón de roles o de cosas que tienes que desarrollar. Y estás de mejor humor. Claro, al final funciona todo mejor, ¿no? Y muchas veces nos vamos metiendo, nos vamos olvidando de nosotros mismos por esa obsesión que hablábamos antes, ¿no? Y ahí nos la pegamos. Nos comentabas antes que hacer yoga, meditación. Todas las mañanas. Qué bueno. Y luego juego al tenis y monto en bici. Y... Pues eso, es cuidarse desde luego. Claro. Sí, pero priorizo mucho mí. ¿Sin todo eso sería viable lo que haces, Rafa? Sí, pero estaría seguramente yo como persona mucho más desequilibrado. Mucho peor, ¿verdad? Claro. O sea, yo ahora he conseguido un equilibrio. Sí. ¿No? Y cuando hablábamos antes del Happy Life and Small Business, yo siempre he procurado llevar ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Y muchas veces lo personal y lo profesional lo he llevado, pero lo personal no estaba bien emocionalmente. Sí. O sea, estaba, vale, con tiempo para estar con la familia, con tiempo para mí, pero no bien emocionalmente porque tiene muchas preocupaciones. Sí. Entonces, las preocupaciones de un líder se solucionan poniendo recursos, poniendo estrategia. Claro. De verdad. Claro. De verdad. O sea, es la estrategia, ¿eh? Sí. Aplicar una estrategia para ti como persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estrategia personal, ¿no? Más que la de la compañía. Claro. Y antes de entrar ya en el último bloque, ¿no? Que te vamos a hacer algunas preguntas ahí interesantes, creo. Luego nos lo dices. Hombre, todas son muy interesantes, ¿eh? Está siendo muy dinámico el rollo. Totalmente. Te quería preguntar, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué ocurre, ¿no? Un lunes, un martes, un miércoles, el día que sea, ¿no? ¿Cómo es tu día a día en Ruralka? Para que, bueno, los que nos escuchan, ¿no? Puedan un poco proyectar también, ¿no? Ese diario, ¿no? ¿Qué hace un empresario? ¿Qué hace un empresario correcto. un martes por la mañana? Pues no sé si es un buen ejemplo para eso, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, yo tengo, claro, mi propio sistema, Sí. ¿no? Es un sistema que, claro, que he ido adoptando ahora desde un punto de vista más maduro, más estable. Ahora, como digo, por las mañanas
me priorizo a mí. O sea, me levanto antes que nadie en casa o bueno, si me levanto más tarde ya no hay gente en casa, pero procuro tener un espacio en el que yo pueda tener una conexión conmigo mismo, ¿no? Y entonces, dedicarme un tiempo a mí, a ordenarme el día, a estar tranquilo, a agradecer todo lo que tengo, ¿no? De poder vivir con la familia que vivo, tener la empresa que tengo, los empleados, los clientes, ¿no? De verdad, y suena así un poco, ya te digo, pero lo hago y me funciona. Desayunar tranquilo y luego me suelo ir me suelo poner a trabajar. Me encanta, yo soy una persona que me encantan las relaciones personales, entonces aprovecho mucho pues para parte más comercial. Yo estoy mucho visitando clientes, abriendo nuevas oportunidades de negocio y demás. Y luego todos los días claro, hay que ir poniendo roquitas, ¿no? Claro. Para que sean inamovibles, ¿no? Claro. Entonces, que es parte de mi estrategia. Al final. Entonces, esas roquitas todos los días hay cosas que las que no puedo dejar de pasar, porque el día a día, el teléfono, los mails, las interrupciones son constantes, ¿no? O sea, tenemos 1000 momentos de fuga. Entonces, procuro meterme esas rocas de tiempo para mí, de respiración, de desayuno, de temas comerciales, de temas de equipo, ¿no? Ir haciendo una planificación. Si es que es todo un tema de planificación, ¿no? De organizar tu agenda, porque si no... Yo se lo haces por las mañanas, te organizas la agenda del día o de la semana. Sí, más o menos llevo una rutina, ¿no? O sea, que todos los días... menos casi siempre la misma. Sí, bueno, un día viajas, tal, no sé qué, sí, pero aunque viajes, intentas mantener esa rutina. Mantener esa rutina es de, si tengo que hablar o tengo que hacer temas financieros, o tengo que hacer temas laborales, intentarlos hacer, ¿no? O sea, planificarte, ¿no? Porque si no es muy complicado. El rollo de ir al libre albedrío claro. Es lo más fácil pero claro, ahí es donde te entran las preocupaciones, ¿no? Empiezan a venir las malas vibras, ¿no? Porque no estás ordenado. Entonces dices, joder, si lo tengo todo planificado, todo bien segmentado, todo bien estructurado, pues al final es lo que hay que hacer. Entonces yo creo que les daría el mayor consejo que puedes dar, más de lo que hago yo, y a mí me funciona y me funciona bien desde una manera que he encontrado un equilibrio guay, es en planificar, tío. Claro. Meter estrategia a tu vida, es verdad. Claro, es que claro. que pues, suena como un poco frío, pero es que es verdad. Pero puedes meter estrategia de muchas maneras, ¿no? Claro. Eso te iba a preguntar, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años que empezó a montar esto? Y claro, que evidentemente es dar consejos a una persona muchísimo más joven, pues es distinto, pues lo ves desde la perspectiva de la edad y desde el ordenamiento de la edad. Y claro, por mucho que tú le digas a una persona de 23 años que haga lo que tú haces ahora, evidentemente te va a decir, pues está en otro mood. Pues está en otro. Claro. Es que está en otro mood. Tiene que aprender, y probablemente es bueno que esté en ese mood, porque a lo mejor sin ese Rafa... No impulsas. Tampoco, exactamente, no impulsas. Ni ideas ni impulsas, claro. ¿no? Entonces hay que idear y hay que impulsar y hay que tener mucha energía. Sí, pero bueno, consejos desde la madurez, que sí se puedan seguir con esa edad. Yo creo que intentar ser lo más consciente posible para montarte una estructura que te permita una planificación y de ser un tío relativamente ordenado. O sea, es una persona relativamente ordenada y que tenga... Pues eso es difícil. Bueno, sí, pero... No es difícil. Es difícil ser ordenado para el que no lo es. Dificilísimo. Pero todos tenemos que... Bueno, pues te tendrás que juntar con alguien... O sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy expansiva, ¿no? Sí. O sea, yo soy una persona de expansión completamente. Pero tengo a mi lado gente que me da esa estabilidad, me da esa ordenación, pues esa ahí está el estructura, consejo, creo. ¿no? O sea, si no eres ordenado, no puedes decirle a una persona no ordenada, sé ordenado, porque, joder. Es muy complicado, sí, pero bueno, sí es un buen consejo, rodéate de personas que lo sean. Claro, pero también tienes que, de alguna manera, tú ser consciente de que eso es un problema. Porque yo soy un tío... De que puedes producir un cambio en ti. Yo puedo parecer aquí una persona muy ordenada, pero no lo soy. Sí. Pero soy una persona de estructuras. Sí. ¿Vale? Soy una persona de estructuras. Entonces, en esas estructuras, claro, yo tengo al lado en mi vida una persona que es 100% estructuras, ¿no? 100% estructuras. Y joder, es que las estructuras que tú creas y las bases no tienen nada que ver con las mías. Pero yo me veo muy reflejado en eso, ¿no? Y yo al final quiero esto, porque sé que esto es bueno. Claro. Entonces yo lo hago a mi manera, pero sé que no me lo puedo... o sea, hay pasos que no te puedes saltar, ¿no?
en esa planificación, en esa estrategia, en esa ser ordenado. Es que creo que un buen tándem es ese. Una persona ordenada y una que no lo es. Totalmente. Sí, Muchas pero veces que tú aún conecta así bien. es como, tú sabes que tú a lo mejor para tu bienestar necesitas unas determinadas cosas que son más incómodas en un momento dado y que no van, y van en un momento dado contigo contra natura. Pero sabes que si tú lo estás pidiendo, porque a lo mejor si no tienes ese nivel de conciencia que no lo pides, oye, pues que fluya la vida, ¿no? Pero si la tienes, Claro. tienes que aplicarlo de alguna manera. Y Claro. yo creo que es un gran consejo el tener las cosas lo más planificadas posible o que te ayuden a planificarlas y que tú estés dentro del mood ¿no? Entonces, por la mañana desarrollas esa terapia para ti, ese momento para ti, y luego, ¿cómo continúa tu día, Rafa? Te digo la verdad. Sí. Bueno, termina de una manera, comparto mucho tiempo con mi familia, mucho tiempo ya te digo, mucho tiempo para mí. Al final, cuando tú tienes tiempo, o tú manejas tu destino y tu tiempo, Sí. ¿no? Que es lo bueno que tenemos los Absolutamente. emprendedores o los Un gran empresarios. aliciente, perdona, pero que te interrumpa, pero la libertad, ¿no? Es un gran incentivo para el emprendedor, ¿no? Y el empresario. Es el mayor. Claro, es el ¿No? mayor. Es Hoy el en día mayor. es el mayor, efectivamente. Es el mayor. Yo creo que siempre, ¿eh? Sí, Cuando tú te has ganado el derecho de ser liberto, sí, ¿no? O sea, tú emprendes y emprendes de una manera consciente, pero eres el dueño de tu tiempo y de tu destino. Claro, Entonces eso es libertad. claro, ¿no? absolutamente. Y luego viene la libertad financiera, la libertad de todas estas. Pero sin duda esa es la primera y yo creo que es el mayor atractivo de todo este tipo Desde luego. de vida, ¿no? En la que estamos. Sí, porque hay metidos. muchos otros que no son nada atractivos. Sí, no, libertad financiera una vez que llegas a ese punto, pero también libertad en muchos otros ámbitos antes de llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, yo digo muchos emprendedores, ¿no? Que dicen, no, es que yo cuando tengo que ir a IKEA no voy nunca un sábado por la tarde, Claro. voy un sábado, o sea, un martes a las 11, Claro, porque para claro. mí es el tiempo óptimo, ¿no? Claro. Entonces, Sí, claro, nosotros a lo mejor trabajamos un claro, sábado por la tarde. eso es. Claro, no eso pasa es. nada. Es Claro. como, en mi cabeza es natural. ¿no? Exactamente, claro, Claro. igual que yo. Pero sí que hay que tener tus espacios de descanso, Claro, de desconexión. claro, porque claro. muchas veces a mí me pasaba, ¿no? Que nosotros desde hace unos años hacemos 100% teletrabajo en verano. Entonces, nos vamos, entonces yo estoy... Sí, Y yo me voy a la playa o a la montaña, donde sea, y siempre me dice mi mujer, macho, es que no terminas de desconectar nunca. Nunca has nunca Aunque desconectado, estás ahí- ni lo vas a hacer. Bueno, pero es que hay que hacerlo. Pero a que no lo haces. Pues lo estoy O sea, intentando. desconexión total. No. No la tienes en la vida. No, no. Desde Es que muy tienes difícil, 23 años. muy difícil. Es Muy la complicado. contraprestación a esa libertad. Exactamente. Eso es. Pero bueno, que tampoco es malo, ¿eh? Bueno. Yo tampoco yo no desconecto jamás, pero Sí, pero es No sano, me- es sano desconectar. bueno, Es sano. Claro. Pero Es tienes que aplicar- haces más micro desconexiones que una desconexión Sí, eso por un es. tiempo Claro. largo. Eso Entonces, es. estás en el día a día en tus vacaciones, no tienes la suerte de poder irte Claro. por un mes a la playa porque haces teletrabajo y demás. Sí, sí. Entonces, haces desconexiones en el día, pero también haces conexiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hablabas al principio, ese estilo de vida, ¿no? bueno, pero como es tu el trabajo estilo te de vida. gusta, te apasiona y tal. Sí, o sea, pero tienes no- que saber también hacer clic a veces, Sí, sí. ¿no? Porque en la rueda de la vida, ¿no? Ahí sabéis la famosa rueda de la vida esta, ¿no? Que Sí. el trabajo es uno de los quesitos. Totalmente. Eso es normal. Luego está la familia, Claro, está claro. la salud, está el dinero, está claro. muchos factores, ¿no? Y el trabajo es una más. Es uno de ellos. Oye, que vives en un modo bucle Claro. aquí en el trabajo desconectar, ¿no? Tío, también hay que desconectar a veces, ¿no? Es decir, Sí. mira, sea, aunque que- me cueste una semana, ¿sabes? 5 Sí. días, no sé, o sea, Sí. algo, pero que digas, no, Pero estoy cero, out. no estoy. Claro. O sea, y tienes que tener tú también la confianza, ¿no? Claro. De que puedan pasar esas cosas, porque si no, ostras, De que te pues, puedes ir y la somos cosa unos sigue. enganchados. Te puedes ir y la cosa sigue. Claro, te puedes Y, ir, se- la cosa y sigue sigue. funcionando y no pasa Sí, nada. Sí, totalmente. Y bueno, y entonces el resto de tu día es un poco sobre la marcha, ¿no? ¿O cómo lo definirías? No quiero hacerlo yo. Bueno, es bien, es dinámico, cada día Sí. es diferente. Claro. Es muy diferente, es dinámico. Efectivamente, tengo mucho tiempo libre también para... Sí. Organizo mi tiempo desde, ya te digo, tengo mis rocas que son inamovibles, Claro. ¿no? Y esas rocas me hacen que yo ya sea productivo. Claro. Por esos procesos que tienes también definidos también, es lo Claro, que te permite, ¿no? Claro, que efectivamente. eso sea así. Sí. Desarrollar ese tipo de procesos para tener... Para que convivan bien la parte del ocio Claro. y del trabajo y de la familia y de todo. Y que la compañía ruede más allá de que en ese momento no estés o estés haciendo otra cosa que a lo mejor es más importante estratégicamente para la empresa, ¿no? Entonces ir encajando las piezas, me imagino. Claro. Vale, venga, vamos a pasar a la parte... Bueno, te voy a hacer algunas preguntas, Rafa, a ver
¿Qué te parece? Bueno, para alguien que quiera crear valor hoy en España, ¿cuáles son las 3 principales barreras externas que se va a encontrar? ¿Cuáles dirías que son las barreras externas para alguien que quiera crear valor? Bueno, yo creo que el tema regulatorio es complicado. Ahora mismo, a nivel regulatorio, tenemos muchos impedimentos. Sí. La gente que quiera montarse una empresa, hablábamos antes de que hay mucha facilidad, a lo mejor, de inversión, de ideas, de tecnología y demás, pero el tema regulatorio, el tema contratación, son muy complicadas, ¿no? Entonces, y burocrático, y papeleo. Y... Sí, burocracia, contratación y regulatorio son 3 frenos al emprendimiento brutales en España. Y 3 cosas que sí crees que son ventajas en España, ¿no? Cosas buenas que tengamos para desarrollar proyectos empresariales, etcétera. Bueno, hay muchos recursos. Sí. Hay una parte de personas muy predispuestas a hacer nuevos desarrollos, sí. Y hay inversión, hay pasta para hacer cosas. Venga, hacemos también unas preguntas para establecer una especie de ranking, ¿no? Sobre cosas que nos gustaría cambiar a los makers, ¿no? Ya sabes que te consideramos absolutamente un maker, Rafa. Gracias por eso, en nuestro nombre y en el de toda la sociedad, porque en TUAM pensamos que sin los makers no vamos a ningún lado y que somos realmente los que movemos el mundo, ¿no? Venga, primera pregunta. Rafa, ordena estas 3 cosas por importancia en la historia de Ruralka: la idea inicial, las personas que elegiste para rodearte y las decisiones estratégicas. Pues yo creo que en el orden que tú las has dicho. ¿Sí? Sí. Perfecto. Las has ordenado perfectas, Rubén. Sí, pues ha sido casual, ¿eh? Ha sido pura casualidad. Nada es casual en la vida. Ok. Es lógica pura, yo creo que hay, ¿no? Yo creo primero la idea, luego las personas y luego ya hacer que todo eso coordine, ¿no? Con la estrategia. Algunos puntos para puntuar de 1 a 10, muy rápido, sobre la cultura emprendedora en España. Venga. La primera, cultura del esfuerzo. ¿Qué nota pones al entorno español? Un 3. Marco político, del 1 al 10, el entorno político para emprender. Un 0 pelotero, ¿no? Educación, ¿fomenta la mentalidad empresarial? No. ¿De 0 a 10? 0. 0. ¿Cómo de justo es el sistema con quienes crean valor? Muy poco justo, también. Yo creo que ahora mismo es dificilísimo. O sea, no está demonizado además a la gente que crea valor, que confían en esa libertad, ¿no? Que quieren crear esa libertad. O sea, ahora mismo la libertad es una bandera que te la echan abajo. O sea, muy poco también. Totalmente. ¿De 0 a 10 qué dirías? 0. Ahí drástico, ¿eh? ¿Se reconoce la excelencia? ¿De 0 a 10 también? Un 5. Un 5, ok. Bueno, Rafa, lo he dicho antes, pero muchas gracias por ser un maker, o estás aquí sentado porque, bueno, pues porque has construido cosas, porque has generado y porque, bueno, estás construyendo algo que, como decíamos antes, no tiene una línea de llegada, una gran compañía. Y bueno, socialmente creo que hay que agradecértelo. Nosotros desde TUAM y desde Way queremos hacerlo. Muchas gracias por estar aquí y espero que te hayas divertido. Nada, muchas gracias, chicos, a vosotros. Gracias. Un placer. Sois gente fantástica y seguramente que os vaya fenomenal. Muchas gracias. Gracias.